Hola, soy Rubén y esto es Maasai Adventure Channel. Hoy les traigo uno de los lugares más desconocidos pero también más reveladores de Barcelona, el cementerio del Poblenou, un lugar donde el arte, la historia y la muerte confluyen en el mismo lugar, dándonos una historia interesante que le vamos a presentar hoy. Si te gustan rutas alternativas, rutas poco habituales como esta que vamos a presentar hoy, suscríbete al canal, comparte el contenido y apóyalo en las distintas redes sociales. Tenemos presencia en Instagram, TikTok, en Facebook y por supuesto también en este canal de YouTube. Y ahora sin más dilación, comenzamos. Este portal marca la frontera entre la Barcelona que conocemos y la ciudad de los muertos, que comenzó a existir alrededor del año 1775, cuando se hacía necesario sacar a los muertos de los interiores de las murallas de Barcelona, la Barcelona histórica y medieval. Al principio, la gente se resistió a la existencia de este lugar, que se encontraba lejos, entre ambiente de brisa marina, en principio apartado de todo, pero era una necesidad sacar a los muertos de la ciudad por razones de salubridad. Esto que ves es la reconstrucción hecha en 1819 tras la invasión de los franceses. Y así es como lo que vemos hoy es una reconstrucción neoclásica que pretendía transmitir igualdad ante la muerte, al menos en teoría. Y aquí se encuentran enterradas personas que murieron durante las epidemias de cólera y otras enfermedades que azotaron a Barcelona a lo largo del siglo XIX. Y la realidad es que a medida que vas haciendo el recorrido por este camposanto, te encuentras el contraste, los contrastes sociales en los que, a pesar de la racionalidad que se quiso imprimir al principio con la arquitectura neoclásica, al final acabaron aflorando las inevitables diferencias sociales de la época. Aquí ya nos encontramos con uno de los primeros depósitos, el de los restos mortales de los años 1855 y 1862. Hablamos ya de la época de los gobiernos del general Prim. Estos nichos cuentan historias, algunas poco conocidas y reveladas sobre la ciudad de Barcelona. Algunas familias podían pagar panteones, sin embargo, la mayoría acababan descansando en nichos funerarios como estos, sencillos, pequeños, pero que reflejaban una realidad, que la desigualdad no solamente se vivía en vida, sino que también continuaba con la muerte. Y aquí tenemos uno de los aspectos que llaman la atención de las tumbas, que son las filas de angelitos que simbolizan la inocencia truncada de niños que, murieron antes de crecer y convertirse en adultos, y están simbolizados en este camposanto. Véase las muestras de dolor de niños que poco llegaron a ver del mundo. El Poblenou nació cerca del mar y es un reflejo de la vida marinera, en la que existen tumbas con barcos, anclas y símbolos de marina tallados en la piedra y que representan a marineros y a gente de la clase obrera ligada al mar que murió a veces en accidentes laborales y que se encuentran representados a lo largo de distintas tumbas en el camposanto del Poblenou. Y se trata sin duda de un lugar cargado de símbolos, como por ejemplo el de las manos entrelazadas que representan unión o despedida tras la muerte. Aquí lo podemos ver más claramente. Las manos estrechadas, entrelazadas, con distintas representaciones dentro de lo que es esta simbología. Tumbas señalizadas justo bajo nuestros pies, que también podemos encontrar aquí, que son de las primeras que existieron en este cementerio, como tan antiguo como el año 1821, que corresponde a la época en la que el cementerio fue reconstruido tras la destrucción por los franceses, que consideraron el lugar de defensa estratégica de la ciudad. Sin embargo, también hay que destacar las muertes anónimas, las de aquellas personas que murieron en circunstancias difíciles y cuyas tumbas están sin identificar, cuerpos que no fueron reclamados, a los que se tuvo que dar sepultura,
pero que forman parte de la historia de este cementerio y de esta ciudad. Como se crean estos pequeños rincones increíblemente pintorescos a nivel artístico y que invitan un poco a la reflexión si te pones a verlo bien, con tumbas de un increíble valor artístico dentro del arte funerario, donde encontramos testimonios antiguos de esposas que idolatraban incluso en la muerte a sus maridos, escenas típicas del siglo XIX dentro del romanticismo que existía en esa época. Y dentro de los símbolos que podemos encontrar se encuentra el de la columna rota, que simboliza una vida truncada. Nos encontramos con el recinto de los panteones de la burguesía, exquisito valor decorativo dentro del arte funerario, pasillos increíbles que formaban una auténtica ciudad de los muertos, en las que intentas encontrar tumbas discretas, historias truncadas, personajes famosos, buscando un sentido a un recorrido como este, cargado de arte e historia. Sin embargo, y aunque el estilo artístico de este cementerio es predominantemente neoclásico, el modernismo, arte muy relacionado con la cultura artística catalana, es inevitable que se haya colado en algunas partes, como pueden ser este tipo de forjados y otras decoraciones que puedes encontrar a veces a lo largo del cementerio. Sin embargo, hay un aspecto poco conocido de las tumbas de este cementerio, el primero extramuros que existió en la ciudad, y es que aquí existen enterrados diversos miembros de las distintas logias masónicas que existieron en esta ciudad a lo largo del siglo XIX. Aunque discretas, sus tumbas conservan escuadras, compases y diversa simbología de personajes que formaron parte importante de la época industrial y cultural de la Barcelona del siglo XIX, muy relacionados con el progreso tecnológico que sufrió esta ciudad a mediados del siglo XIX. Sin embargo, hay que tener el ojo muy atento para detectar estas señales, pequeñas pero visibles a lo largo del Camposanto, que te van a revelar su presencia discreta, en las que durante el recorrido podemos ver a veces los estragos hechos por el paso del tiempo. Y así llegamos a uno de los lugares más interesantes del cementerio, que es el recinto de los panteones, lugar que la burguesía catalana decidió que tenía que convertirse en escenario de su potencia económica. Se trata de un lugar que inevitablemente refleja las diferencias sociales que existían, como ya decimos, incluso tras la muerte, donde existen panteones de personajes ilustres de la burguesía catalana y de las artes y las letras en general, con unas interesantes muestras de arte funerario que son las que hacen de este lugar una de las rutas turísticas de turismo oscuro existentes en esta ciudad. Y así es como llegamos a una de las figuras más icónicas del cementerio, el beso de la muerte. Se trata de una escultura que se hizo famosa tras una fotografía tomada en los años 80 y que es lo que la convirtió en uno de los clásicos de las esculturas del turismo oscuro en cementerios. Y así termina nuestro recorrido por el cementerio del Poblenou, donde la historia sigue viva entre los muertos. Soy Rubén, esto es Masai Adventures Channel, y si te gusta este tipo de contenido poco usual, suscríbete al canal, dame un like y nos vemos en la siguiente aventura. Hasta la próxima.